Consideramos que usted es nuestra candidata. Radio Caput. Porque es la única que representa la voluntad popular de volver a una Argentina con soberanía comunicacional, soberanía política, económica, alimentaria y jurídica. Esas cosas. Noticias. La justicia federal investiga una amenaza que recibió por WhatsApp el hijo del presidente. Cuídate, vos vas a ser boom. Fue el mensaje que recibió Tani Fernández en su teléfono personal. Alberto Fernández hizo la denuncia en una sede policial donde se notificó al juzgado federal de turno a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. Tras formar el expediente y disponer medidas urgentes, lo mandó a sorteo y la causa quedó radicada ante el juzgado de Daniel Rafecas con intervención de la fiscalía que encabeza Eduardo Tayano. La CTA Autónoma se movilizará el próximo lunes 1 de mayo contra el FMI en unidad con varios sectores sociales. La Central de Trabajadores informó que se manifestarán junto con la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Milagro Sala. El titular Hugo Godoy afirmó que es para reivindicar la responsabilidad histórica de la CTA Autónoma cuando los grupos económicos y el FMI extorsionan al pueblo y al gobierno para continuar sometiéndolo y la dependencia. Fútbol. Por la fecha 14 de la Liga Profesional, Huracán le ganó a Arsenal. El Globo se impuso por 2-1 al equipo del Viaducto con goles de el uruguayo Matías Cócaro y Santiago Gese. Descontó para Arsenal Santiago Tolosa. En un partido crucial para la continuidad de Diego Dabove, el Globo respondió y festejó luego de 4 derrotas y un empate entre el campeonato y la Copa Sudamericana. En otro de los partidos de la fecha, Argentinos empató sin goles en su visita a Newell's en Parque Independencia. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El Avispero, un programa de radio sobre alimentación y soberanía alimentaria. Buscamos generar lazos y puentes entre quienes producen, quienes elaboran y quienes consumen los alimentos, más toda la actualidad del campo y la economía que no sale en otros medios. El Avispero. Levantando el avispero por Radio Caput. Marina González Galvalici, Edu Wright, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buen Muy bien, sábado. Y ya el chino en la operación, y ya está con nosotros, nos acompaña Walter Pengue. Buen día. ¿Qué Walter. tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, yo voy a tener el gusto de presentarlo a Walter. Walter Pengue es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad de Buenos Aires, doctor en agroecología. Dirige el GEPAMA, que es el Grupo de Estudio y Paisaje del Medio Ambiente, doctor Morelo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Ecología en el Instituto del Conurbano de la Universidad General Sarmiento. Bueno, con una vasta producción de libros, le agradezco que me ha traído algunos de ellos de regalo ahora. Dedicado. Así que tenemos lectura para los próximos días. Y bueno, sí. Ay, perdón que interrumpo, porque te ha dedicado el libro, te ha traído varios libros, porque vos has sido... Claro, yo he sido profesor de él hace unos cuantos años, cuando cursó fitopatología, y bueno, tenemos desde esa época, además compañero ha sido de mi señora, así que bueno, tenemos un vínculo de hace tiempo, lamentablemente no nos vemos tan seguido, pero bueno, nos conocemos desde hace muchísimos años. Bueno, yo voy a agregar una cosa, no es solo profesor sino que fue uno de los profesores que hizo que siguiera la carrera de agronomía. Una de las personas que de alguna manera te meten pasión en la carrera, hacen que vos entiendas quizá no solamente el estudio puntual de un tema, sino el contexto. Y ese fue Eduardo y
y para mí por eso estoy acá, estoy tremendamente agradecido. Yo soy lo que soy en parte gracias a estos profesores, a Eduardo, como este caso tan... Bueno, no te me emociones, pero la realidad es que es lo que uno siente, es decir, o profesores como Valla, o como Cámara Hernández, o como Ana María Miante, Alzogaray, y esos profesores que te marcaron porque te traían un grano de semilla y te mostraban, che, ¿vieron alguna vez este maíz nativo? Y los agrónomos en ese momento nos mostraban ya, trataban de lavarnos la cabeza mostrándonos una parte de una cosa, y cuando ustedes nos abrían un poco el coco mostrando otras, para nosotros que veníamos hurgando nuevos caminos, creo que sí, fue crucial. Así que tremendamente agradecido de la invitación que Eduardo me hizo. Gracias a vos por todos estos comentarios. Y bueno, son las cosas que después de tantos años de docencia uno por suerte cosecha y puede festejar, digamos, escuchar estas cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasamos al si puedo, después de esto, pasamos al tema que nos abarca. El último libro que escribió Walter es el segundo título, el subtítulo es ¿Quién se come a quién? Y nos gustó, bueno, con Marina ponerle título a esta charla, ese es el título del libro. Empecemos con cómo explicar la agroecología, cómo entenderla, que ya hemos hablado del tema en otras oportunidades. Bueno, queremos ver tu visión de cómo explicar la agroecología. Bueno, yo tuve la suerte de formarme en agroecología también con uno de los grandes profesores que promueven la disciplina, podemos decir, a nivel mundial, que es Eduardo Sevilla Guzmán. Entonces, entre la perspectiva de Eduardo y la perspectiva de Miguel Altieri, que también fue profesor y compartimos momentos durante mucho tiempo después de haberme recibido agrónomo, uno entiende que la agroecología no es solamente una sumatoria de nuevos elementos para revisar el tema agronómico en cuestión de las críticas como para ajustar, sino que es algo mucho más integral. Es decir, la agroecología, por eso yo un poco digo, la agroecología claramente es ciencia. Es decir, no puede hablarse de agroecología si no hay ciencia detrás, si no hay una tecnología agroecológica que permita utilizar nuevos instrumentos para resolver los problemas del campo y la producción, sino que también es, digamos, una cuestión que tiene una fuerte discusión respecto al acceso a los recursos naturales y cómo estos recursos naturales se distribuyen, particularmente estoy hablando de la tierra, el agua, los recursos genéticos, y por otro lado también tienen mucho de movimiento social. Es decir, nosotros no hacemos agroecología en la universidad o cerraditos, digamos, en una torre de marfil, sino que realmente hacemos agroecología en el campo, aprendiendo con el otro. Y aprendiendo también a aceptar la metida de pata que hacemos los agrónomos, es decir, porque a ver, ni todos los que están en el campo como campesinos son perfectos, porque meten la pata hasta el caracú también, ni todos los agrónomos, digamos, tenemos la verdad revelada. En ese diálogo, que algún autor por ahí mexicano llama diálogo de saberes, uno aprende bastante, ¿no? Es decir, creo que ahí desde esa perspectiva en particular, si vos me decís, bueno, definime la agroecología en 3 palabras, ciencia, acción y movimiento. Si estas 3 cosas no se cumplen, que es un poquito lo que les traje ahí en el artículo de la revista Frontera, es decir, ¿qué es la agroecología? Bueno, es eso, ciencia, acción y movimiento. Si una de las 3 componentes no se cumple, no podemos hablar de agroecología. Es decir, si no hay ciencia detrás que justifique, que me permita a mí discutir con los colegas que quizás no piensen lo mismo que yo, relacionado con el tema de producción, pero yo les puedo demostrar desde el punto de vista técnico que eso funciona, perfecto. Eso es, digamos, un aporte científico importantísimo para la nueva agronomía, podríamos decir. Si no hay una discusión sobre el acceso a los recursos, si no entendemos que nosotros nos estamos quedando sin agricultores, especialmente pensando en los pequeños y medianos agricultores, en garantizarles a esos agricultores un acceso a la tierra, una estabilidad en su tierra, una forma de producir distinta que también encuentre del otro lado, digamos, a compradores que valoren, digamos, lo que es su producción, tampoco estamos hablando. Y si no metemos los movimientos sociales, es decir, si no nos embarramos las patas, metiéndonos a entender qué pasa con los movimientos sociales, bien, mal, que se equivocan, que avanzan, que retroceden, lo que fuera, tampoco podemos hablar. Entonces la agroecología es eso, son esas 3 cosas, y de mi punto de vista es lo que podemos llamar una nueva agronomía. Es decir, es lo que a veces, quizá humildemente o no tanto, decimos es la agricultura del futuro. Bien, y nosotros hablar de estos temas, hablar de estos temas, ¿no? Que
hay temas que no están en agenda, no están en la agenda pública, no están en debate. Nosotros la semana pasada hablamos de la disputa por la tierra, la ley de acceso a la tierra, y hablar hoy de el título de tu libro, ¿no? ¿Quién se come a quién y qué pasa con si nos estamos comiendo los recursos? ¿Qué está pasando con eso? Y cómo para que esté en debate, cómo explicarlo, cómo contarlo de una manera sencilla para que las personas que nos pudieran escuchar lo tomen como propio, lo hagan como propio y digamos, pueda estar en esa agenda, ¿no? Ya que estamos en un año electoral. Entonces, era eso, preguntarte si nos estamos comiendo los recursos o quiénes van por todos los recursos. En primer lugar, el abordaje que hacemos nosotros desde una disciplina hermana a la agroecología, que es la economía ecológica, lo que hacemos en economía ecológica es de alguna forma entender los métodos y las formas en que utilizamos los recursos naturales, el agua, la tierra, tierra y suelo lo vemos distinto en el panel de recursos. Yo estoy en el panel de recursos de Naciones Unidas también, y ahí un poco uno diferencia esas dos cuestiones. Los recursos genéticos, el uso de la energía hoy en día también. Y parados un poco en esas cuestiones, lo que nos tiene que ayudar a entender es los límites, ¿no? Es decir, y los límites vinculados con la forma en que utilizamos los recursos hoy en día son bastante claros. Mira, te pongo un ejemplo, creo que lo entendemos todo. Es decir, más o menos tenemos 14.800 millones de hectáreas en todo el planeta como para ponerlas en la discusión de la producción de distintos tipos de cosas. Y acabamos de llegar a superar los 8.100 millones de personas. Este año, hace 2 semanas, la India incluso superó a China en términos de la cantidad de población. Si vos dividís ese número que te acabo de dar sobre la Tierra, dividido la población, más o menos ya te da menos de 2 hectáreas. La huella ecológica, de por sí, que necesitaría una persona para vivir más o menos dignamente, es de 2,5 hectáreas aproximadamente. A la Argentina le sobra tierra. La Argentina tiene, digamos, una capacidad disponible de tierra mucho mayor que la población que tiene. Somos el 8º país del mundo en términos de superficie, pero ocupamos el puesto 140 en densidad poblacional. Y además de todo eso, le tiene que sumar que somos un país vaciado de gente. Es decir, lo que está sucediendo, que a mí me parece que es terrible, hace ya décadas, no es de ahora esto, sino hace décadas, es un éxodo rural-urbano importante, y no para que mejore la calidad de vida de la gente, sino que la gente muchas veces va a vivir a la periferia de las grandes o ciudades intermedias, mientras vaciamos el campo. Una cosa terrible, vaciamos el campo y vaciamos los recursos naturales. Es decir, ¿quién te patalea, digamos, cerca de una montaña o donde hay una minera explotando, contaminando el agua o lo que fuera, si no hay gente? ¿Quién patalea en el campo si, digamos, la vaciamos de campesinos, de pequeño y mediano agricultores? Es decir, hay un montón de cuestiones que hacen al uso estratégico y la protección del recurso que va mucho más allá, incluso de nuestra propia discusión agrícola. Es decir, es una cuestión estratégica y de protección de los propios límites del país en esas cuestiones. La gente es muy importante en los lugares, la estamos vaciando. Y por el otro lado, cuando vos lo mirás a nivel mundial, este número se complica más todavía porque, por ejemplo, otra cosa que estamos enfrentando es una crisis mundial del agua. ¿En qué escenario? Uno puede decir, bueno, no me importa, a mí no me va a tocar. No, sí, te va a tocar porque el escenario que estamos planteando es del año 2030, es decir, con problemas importantes de no disponibilidad hídrica en una buena parte de distintos espacios del planeta. Entonces, si vos combinás agua y tierra, que justo es lo que necesitamos para la producción agropecuaria, la cosa es más que complicada. Y nosotros decimos también, ¿no? Es decir, en economía ecológica decimos claramente, la humanidad o el hombre es una especie parásita. Nosotros nos comemos los recursos, pero encima los comemos de forma desigual, porque hoy en día los más ricos, que están no solamente en el norte, sino que acá tenemos un montón de ricos, digamos, también que explotan y sobreexplotan los recursos. Hoy ya la discusión no es ni de izquierda ni de derecha, es decir, la discusión pasa por otro lado, la discusión es de consumo. Es decir, el consumismo, si vos lo mirás en términos de consumismo, tanto en los países, digamos, con unas miradas más de izquierda, los países con miradas más de derecha, los países democráticos y los países autoritarios, todos promueven el consumo. Es decir, consume y, digamos, será feliz. Y la realidad es que ya no alcanza para todos, y encima hay una pésima distribución de muchos de esos recursos. Eso es un poco en lo que laburamos nosotros. Es decir, yo laburo especialmente en estos últimos tiempos en
analizar la relación con los recursos naturales. Ahora también esos recursos le sumamos cambio climático, porque de hecho es una variable, digamos, fuertísima. Es lo que algunos llaman el cambio ambiental global, que incorpora cuestiones que son geoestratégicas, es decir, geopolíticas, en términos de la demanda, desde dónde vienen y hacia dónde van los productos que generamos. Y parado, digamos, en todo eso, estamos viendo, digamos, esa conectividad que es bastante compleja. Es decir, analizar esto desde la complejidad, cuando uno lo cuenta parece fácil, cuando uno lo tiene que analizar es un tremendo despelote, y es un poco lo que estamos en los próximos años. Y un poquito habla de eso el libro, ¿no? Qué bueno. El libro, el nombre completo del libro es Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios. ¿Quién se come a quién? ¿Dónde la gente lo quiere conseguir, que lo quiere leer, dónde lo consigue? Bueno, vos sabés, Eduardo, la idea nuestra siempre no pasa por el hecho de vender los libros. Lo que hago yo es tratar de conseguir proyectos que me financien el libro. En el caso también conseguimos una pequeña financiación. No pude imprimir muchos, es decir, porque es la plata que nos alcanzó, pero esos libros, si nos lo piden en la página web del GEPAMA, cuando los tengamos, por supuesto, los mandamos a biblioteca con mucho gusto, sin cargo, porque la Facultad de Arquitectura, por lo menos por ahora, tenemos esa gentileza en la Universidad Pública que podemos mandar por correo, y ese costo se puede asumir, así que se lo mandamos por correo a quien lo pida desde una biblioteca pública, y quien no lo, digamos, simplemente que lo quiera leer en formato electrónico, por supuesto ya está disponible. Pueden poner ese título, lo pueden bajar de la página del GEPAMA, y si no, pueden bajar todos los libros o materiales que yo estoy investigando. Buscan la página ResearchGate Walter Penge y se lo bajan directamente. No le preguntamos ni correo electrónico, ni grupo sanguíneo, ni nada. La gente se lo baja y listo, nada más que eso. Así que no va a estar a la venta porque no tiene difusión pública. Es decir, el objetivo nuestro en particular es socializar el conocimiento vinculado especialmente con la economía ecológica. Es decir, que la gente empiece a asumir que la economía ecológica es una disciplina que sirve para medir estas cosas. No resuelve los temas, porque la verdad que lo que venimos a escupirle el asado, es decir, a decirle lo mal que las cosas están, la verdad es esa, pero ayuda a pensar y a reflexionar quizá otros caminos, ¿no? Es decir, es un poco eso. ¿Cómo definir, cómo explicar la economía ecológica? Un autor lo definió claramente, José Manuel Naredo, que es uno de los economistas ecológicos de habla hispana más conocidos, que dice que la economía ecológica es la ciencia de la gestión de la sustentabilidad. Uh-huh. Y cuando uno dice esto, lo que está diciendo, bueno, vamos a medir a través de indicadores cuán sostenible o no es un sistema, qué es lo que está pasando entre lo que nosotros llamamos metabolismo, es decir, metabolismo social, lo que entra y lo que, digamos, pensar el cuerpo social como un elemento, un cuerpo biológico donde entran y salen cosas, y en ese entrar y salir cosas, si funciona mejor o peor, bueno, también hace a un equilibrio, digamos, de esa misma sociedad. Es decir, hay sociedades que entran muchos recursos, pero lo come un órgano, que podría ser alguien o un grupo en particular, pero no se distribuye, y otras sociedades mucho más equilibradas. Siempre nosotros somos una especie que degrada recursos naturales, digamos, un ejemplo claro creo que se dice, a veces a mí me dicen, bueno, pero la agroecología es sostenible. Sí, pero nosotros también somos transformadores del espacio, es decir, nosotros no somos Carmelita Descalza que en realidad no están transformando el ambiente, sí lo estamos transformando, tenemos que reconocer eso, es decir, la agronomía o la agroecología parada en este proceso de transformación entiende claramente que yo el suelo, el agua y las combinaciones de factores lo tengo para producir alimento. Ahora, la diferencia sustantiva en esto es que además de todo eso, recuperamos servicios ecosistémicos, no utilizamos, digamos, insumos externos en la mayoría de los casos, utilizamos los recursos locales, por supuesto no incorporamos la producción de insumos sintéticos, no sumamos fertilizantes sintéticos tampoco, o minerales, a una discusión que es compleja. Es decir, en un país con abolengo agropecuario como es la República Argentina, yo te puedo hablar en una escala pequeña de que la agroecología prende perfecto, por ejemplo a nivel de una huerta, inclusive una huerta de mediana escala, pero estamos hablando de millones de hectáreas. Es
Es decir, y cambiar la cabeza de productor y agropecuario en millones de hectáreas, de ingeniero agrónomo que han sido, digamos, que salen de nuestra facultad de agronomía, donde se le habla de que es imposible producir sin el uso de fertilizantes, es una discusión. Pero esta es la discusión que tenemos también en el mundo. Yo en el panel de recursos, cuando escribimos un documento sobre suelos, que también es muy interesante de ver, una de las cosas que discutía con un colega alemán era, bueno, el alemán muy estructurado me decía, bueno, tenemos que ver de estas 14.000 y pico de millones de hectáreas, a ver cómo hacemos más eficiente el uso de una hectárea. Y digo, flaco, hay un montón de, digamos, cada hectárea es totalmente distinta, no es lo mismo hablar de un molisol que un aridisol, no es lo mismo, digamos, esa hectárea puesta en una parte del planeta que en otra, no es lo mismo el manejo que se le da, es decir, no es lo mismo. Es decir, y ver esa diversidad también en la producción es aprovechar la diversidad de los productores que son diversos en distintas partes del mundo. Y por el otro lado, dejar de uniformizar los sistemas de producción. Uno de los problemas más importantes que tiene la agricultura industrial es la monocultura. Acá reconocida, todo el mundo habla de la soja, ¿no? Es decir, el caso sojero es el caso más arquetípico de un problema de monocultura y de alta degradación de los recursos naturales, ¿no? En nuestro país, que seguimos siendo, ¿no?, productores de materias primas, vos explicabas en alguna charla cómo es el tema del uso del suelo, el uso de los nutrientes. ¿Qué hacemos cuando estamos exportando soja? Claro, ahí nosotros, en este concepto que te decía de la huella ecológica, salen varios. La huella ecológica es un concepto muy interesante creado por dos investigadores, Matthijs Bagernagel y Jeremy Riis, y muchos otros derivaron en el uso de otros, utilizando casi o emulando, digamos, el concepto que es la huella hídrica, después tenés la huella de carbono, y nosotros también pensando en la Argentina, particularmente pensando en la Argentina, yo traigo el concepto de la huella de nutrientes. La huella de nutrientes y el vaciamiento de nutrientes, o lo que inclusive publicamos un libro, que también lo pueden buscar ahí en la página, se llama El vaciamiento de las pampas. ¿Por qué? Y bueno, porque creo que se entiende claramente que si yo estoy produciendo soja y estoy exportando esa soja, al año siguiente, esto es como una maceta, es una señora en la casa lo va a entender perfectamente, si en la maceta le tiene que poner algo cada tanto porque la tierra se le va. ¿Por qué se le va? Lógicamente, es decir, se va porque los nutrientes se agotan, porque se van en la planta, pues bueno, eso mismo de esa maceta es nuestra pampa, o es básicamente la Argentina. Y entonces, si nosotros eso no lo reponemos de alguna manera, claramente tenemos un déficit en los nutrientes que tenemos. Para el chacarero es más que claro entenderlo, es decir, ¿dónde está su caja de ahorro? ¿Está en el banco o está en la tierra? Si la maneja bien, es evidente que está en la tierra, es decir, que claramente esa situación vinculada con la producción que ese chacarero tiene, está en su suelo. Al estar en su suelo vinculado, nosotros podemos emular claramente y decirnos, bueno, los nutrientes ¿a qué pueden ser equivalentes? Y bueno, pueden ser equivalentes a que yo tengo un nutriente que vale $10, otro que vale $1, otro que vale $100, y en esos colores se ve también, digamos, la exportación de esos nutrientes que se va. Su caja de ahorro, la caja de ahorro del tipo, la caja de ahorro de la Argentina, no está en la cosecha de soja, está en el mantenimiento del suelo. Y en el mantenimiento del suelo, las prácticas de producción agrícola, las que ayudan a sostenerse desde la agroecología, son tremendamente importantes. Se entiende también ese vaciamiento desde el punto de vista conceptual en el hecho de decirnos, bueno, si nosotros seguimos así, ya no es solamente pensar en la exportación de soja, porque vos exportás nutrientes con todo, vos exportás nutrientes con la soja, con el trigo, con el maíz, con la madera, con la carne, con la leche, con los huevos, con todo lo que uno produce y saca de un territorio y termina consumiéndose en otro lado. Mira, hace unos años atrás, o muchos años atrás ya, hace como 20 años publicamos un artículo sobre agricultura orgánica, un libro sobre agricultura orgánica con colegas daneses. Y ya teníamos, digamos, una estimación de cálculos muy interesante que era, los daneses tenían calculado que nosotros les exportábamos la soja y ellos la recibían y se la daban a sus chanchos. Nosotros vaciamos nuestros campos de nutrientes y ellos tienen un problema de exceso de nutrientes por los alimentos que están recibiendo los chanchos. ¿Qué me dicen los daneses? Y mira, peletizamos los residuos de los chanchos y lo podemos poner en el mercado internacional como fertilizante orgánico. Yo digo, bueno, esto nos lo terminan vendiendo de vuelta el propio fertilizante que nosotros estamos exportando. Nosotros lo exportamos a valor cero
y ellos nos lo venden a un $1.500 la tonelada. ¿Se comprende? Es decir, esta es la relación global que hay entre recursos que van de un lado al otro y que, digamos, son complejos. Lo mismo pasa con el agua, es decir, nosotros somos un país comparativamente que todavía no usa riego intensivo, digamos, mucha agricultura de secano, pero para eso se usa agua. Cuando uno exporta el agua, hablamos de dos cosas, de huella hídrica, y cuando el producto se exporta a otros países que no tienen agua, ¿sí?, estamos hablando de agua virtual, y ahí hay otro flor de lío. Sí. Tenemos un mensaje de Eduardo, de Gustavo Kraus, que bueno, que es saludos y todo, agradece. ¿Querés leerlo vos el mensaje? Y felicitaciones por la invitación a Walter Pengue, su aporte enriquece y esclarece el debate. Hago una pregunta. ¿Qué medidas se deben tomar para revertir la enorme concentración y tendencias monopólicas en el área de producción rural? Desde ya estamos pidiendo el libro para la biblioteca de la FAUBA. Otra pregunta me interesa, ¿qué papel piensa Walter tendrá la genética en la agroecología? Qué interesante. Bueno, la primera, esa respuesta es clara en la facultad, lo decía claramente, ¿no? La Argentina y muchos otros países se deben una reforma agraria. Se deben una discusión vinculada con lo que entendemos como, yo no digo una reforma agraria a tontas y a locas, porque un poco en Brasil ha pasado un poco eso, es decir, y en el MST ha cometido errores importantes. He tenido colegas y tengo colegas muy queridos ahí, sino una reforma agraria integral. Esto que hablaba yo de reocupación del territorio, nosotros tenemos que fomentar nuevamente y rápidamente una reocupación adecuada del territorio, dar oportunidades a las nuevas generaciones que vienen también. Es decir, hoy cualquier muchacho o chica sabe claramente que ni siquiera se va a poder comprar un medio departamento de medio ambiente acá en donde estamos en la radio. Entonces creo que hay que rediscutir el tema ese, pero además hay que discutirlo, no por una cuestión solamente política. Hasta el propio Banco Mundial dice claramente que los países que tienen índices de Gini como el nuestro, que digamos es tan inequitativo, son insostenibles. Y esa advertencia es importante tenerla en cuenta. Nosotros discutimos el tema de la tierra y la discusión del acaparamiento de tierra. Está publicado incluso en un documento de Naciones Unidas, que yo les mencionaba de suelos, porque el tema del acaparamiento de tierra por grandes capitales internacionales también es un flor de problema. En el año 2010 nosotros publicamos otro, parezco un vendedor de libros, pero no lo estoy vendiendo ninguno. Les juro que no estoy vendiendo ninguno. Que justamente trataba la discusión del acceso a los recursos vinculados al suelo por parte de extranjeros. Una vergüenza que la Argentina tuviera semejante nivel de tierras vendidas a extranjeros. Y eso nosotros lo denunciamos, nosotros lo escribimos en el libro porque tuvimos acceso directo a las escrituras. Y esas escrituras en su momento, después cuando se avivaron ya no nos dejaron más verla, pero mientras tanto pudimos realizar, digamos, una documentación que mi idea no era hacer un libro, mi idea era hacer un mapa identificando todo el espacio y ponerlo en manos del gobierno argentino. Entonces, para que se pudiera comprender especialmente en las áreas de frontera y ese tipo de espacio. Entonces sí, de hecho, hoy en día como están las cosas, creo que la discusión sobre una reforma agraria integral es un deber que deberíamos tener todos. Fundamental, que no se habla. Bueno, no se habla en el aula yo decía, siempre hablando con los chicos, especialmente cuando hablamos de estos temas, digo, bueno, miren, yo digo la palabra reforma agraria acá dentro de esta aula y no me pasó nada. Claro, sí. ¿Ok? Sí, y si lo hubiéramos dicho quizás como hablábamos con Eduardo, recordando tristemente lo que Ichiro Mizuno, ex decano de la Facultad de Agronomía, me dijo a mí en su momento, quizá no estaría a los 10 minutos. Entonces creo que el escenario democrático que tenemos para poder repensar nuevas cosas es importante y hay que apoyar a los alumnos para reflexionar y para pensar. Lo que decía yo en su momento, es decir, yo estoy acá por profesores como Eduardo, pero no por profesores como fue Ichiro Mizuno, que lo recuerdo claramente. Cuando tuve un problema, me dijo, bueno, si tiene tantos problemas para estudiar, no estudie. ¿Okay? Y esas cosas a veces
marcan la vida de las personas porque o te hacen más débil o te hacen más fuerte. Y evidentemente nosotros tenemos una juventud fantástica, estudiantes de agronomía que están pensando. La otra vez un estudiante también me preguntaba hace un tiempo, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de esto, de los recursos y su vinculación con la agricultura y todo, me decía, ¿y esto por qué no me lo cuentan en mi facultad? Mi respuesta fue, preguntarle a tu decano. Claro, claro, qué tema. Hay que cambiarlo, es decir, la formación y todo, la carrera de agronomía es una de las carreras creo más apasionantes que tenemos. Yo, cuando empecé a estudiar, en realidad mi idea inicial era estudiar ecología. Pero viniendo de una familia que no podía llegar a estudiar ecología porque había que ir a estudiar a La Plata, una querida profesora de música me ayudó mucho, me dijo, no, mira, lo más cercano a la ecología que a vos tanto te gusta es la agronomía. Y ahí fue cuando caí en la Facultad de Agronomía. Y después termino ahora dirigiendo el grupo de Jorge Morelo, que fue uno de los ecólogos más importantes de Argentina. Y Morelo siempre me decía, vos no sos ecólogo, vos sos protoecólogo. Es decir, esa bueno, es mi clasificación de mi vinculación, es decir, un agrónomo protoecólogo. Protoecólogo, que ahí está conduciendo la GEPAMA, este grupo. Sí. ¿Cómo fue tu inserción? Porque siendo agrónomo, agroecólogo, terminás, luego hace 20 años, por lo que leí, estás dirigiendo un instituto en arquitectura. ¿Cómo es esa vinculación? Bueno, claramente yo hice, antes del doctorado, yo hice una maestría también en la UBA, y en esa maestría tuve la suerte de cruzarme con profesores lindos, ¿no? Es decir, con buenos profesores. Bueno, entre ellos estaba Morelo, pero también recuerdo a otros, el gordo Segenovich, que falleció, y mi mejor recuerdo el año pasado, muy recientemente. Y en una charla digamos que Morelo era un apasionado, entonces cuando vos tenés ese profesor ahí adelante, el tipo bailaba delante tuyo y decía, tengo un dato, y vos ya estabas esperando que cayera el dato. Claro. Es decir, entonces era una cosa, digamos, que te generaba una pasión, y en su momento Morelo tira un dato, claro, y le pifia, es decir, digamos, te pongo un ejemplo, los agrónomos lo entienden perfectamente, dice, bueno, pero el rendimiento del trigo es de 120 quintales, y yo digo, si no, flaco, te decía, eso puede ser que esté hablando del maíz, y yo, entonces yo después me acerqué respetuosamente, porque a uno le tenía, digamos, tanto respeto, y le digo, mire, discúlpeme, y agarra, se me da vuelta el toque en el aire y me dice, vos sos agrónomo. Y ahí después le traje algunos materiales, y justo después dio la casualidad que yo también en ese momento trabajaba en un banco y tenía la oportunidad de viajar a Boston y no tenía un mango, y pedí plata y justo me la dieron. Gracias a eso también pude hacer algunos primeros viajes, y le avisé a Morelo, y Morelo me dijo, no, mira, vas a ir a tal congreso, fantástico, andá y ve a tal persona también, y después vení a verme. Y bueno, así fue, fui a verlo y le planteé un poco mi tesis de maestría, que tuvo que ver con la soja transgénica. Llegaba la soja transgénica a la Argentina, antes de que llegara, y yo le dije, mire doctor, este es un problema que va a tener el país, y que me parece que está todo el mundo, digamos, cantando glorias a esto, y desde el punto de vista ambiental me parece esto y esto. Y él me dijo, mira, yo de esto no entiendo mucho, pero desde el punto de vista ecológico me parece que puede ser dramático, y bueno, podemos juntarnos en eso. Y ahí fue el junte entre Morelo y yo a través de la tesis de maestría que hicimos, que leí, fui el primer egresado de la maestría en políticas ambientales y territoriales de la UBA, y de ahí derivó mi primer libro, que fue el libro de Cultivos Transgénicos hacia dónde vamos, que nos lo publicó la UNESCO, pues Morelo tenía contacto y gente conocida, lo escribimos a la UNESCO dijo que sí, y justo cuando estaba saliendo ese libro... ¿Año de ese libro? Y estamos hablando del año 2000. Y justo cuando estaba saliendo ese libro, quemaron los archivos de Ecologist, la revista esta tan conocida mundialmente, porque justamente The Ecologist había publicado un dossier completo que se conoció como los archivos secretos de Monsanto. Entonces yo digo,
Justo está saliendo el libro de cultivo transgénico acá en Argentina. El despiplume que hay acá en Argentina. Digo, van a quemar la editorial de la UNESCO también. Entonces, bueno, teníamos un poquito de miedo, pero por suerte el libro salió, se difundió, llegó a las bibliotecas. Sé que llegó a la biblioteca de agronomía también. Y bueno, y lamentablemente después, creo hace poquitos años, que era 20 años después, publicamos Cultivos Transgénicos, hacia dónde fuimos. Y lo que hice fue, en ese segundo libro, fue poner adelante en las 2 primeras páginas todas las preguntas científicas que yo había planteado desde la tesis hasta acá. Y la realidad que es muy triste porque la mayoría de las preguntas se contestaron con las respuestas que nosotros dábamos, que de cosas que iban a pasar. Y otras ni siquiera llegué a eso, porque las preguntas que nos hacíamos, por ejemplo, vinculadas a ¿va a aparecer resistencia en malezas? Yo tenía toda una documentación de acá, del gobierno argentino, que me contestaba, no va a haber resistencia en malezas. Y estamos hablando de épocas pretéritas en las cuales no había correo electrónico. Les estoy contando que tengo las cartas o tengo notas enviadas por eso. Y en ese momento mis repreguntas, porque las hubo, recibí casi una esquela que decía, señor, le hemos dicho que no va a haber resistencia en maleza. Digo, sácate, esto es una cuestión, es una creencia religiosa. Por decreto. Claro. Vaya ahora. Claro, y la realidad es que, bueno, lamentablemente sí hubo resistencia, cosa que era bastante clara, de la aparición de resistencia en malezas, y otras cosas más, ¿no? Y en el libro, nosotros en el diagrama, que muchos lo recordarán, ahí lo que pusimos, porque a mí me decían, bueno, pero con Morelos lo discutía, es decir, ponemos la soja transgénica en el centro. Le digo, no, mire doctor, en el centro todavía acaban los herbicidas, es decir, y el glifosato. Acá el principal problema que tenemos es la vinculación con el glifosato, porque en la parte genética todavía, digamos, estábamos en un veremos, es decir, en, bueno, qué puede pasar con, digamos, con el nuevo desarrollo genético que se estaba teniendo, pero con el glifosato sí era muy claro que el cambio de patrón de uso del herbicida iba a armar un despiole bárbaro, cosa que fue lo que hizo. Y ahora mismo, digamos, estamos teniendo. Ahora se repite la misma historia con la llegada del HB4. Es decir, yo creo que es mucho peor porque estamos en una situación, creo que el país y la discusión ambiental, ¿no? Es decir, yo veo los grupos ambientales mucho más débiles. En ese momento los veo más débiles, los veo más naif, los veo más quizá en otra cosa. Y en los tiempos que estaba esto, que recién aparecía la discusión transgénica, el tema transgénico estaba sobre la mesa, y lo que terminaba sucediendo era que, bueno, vamos a discutirlo de distintos ámbitos y de distintas y con distintos contextos. Y ahí recuerdo tal cual, es decir, éramos muy pocos los que estábamos, yo digo, no una crítica ciega, es decir, yo creo que el libro de los de cultivos transgénicos hacia dónde vamos no recibió un ataque directo porque está documentado científicamente, es decir, es más, cada cosa que poníamos estaba chequeado por 4 contracitas para ver qué era lo que pasaba. ¿De dónde venían? Era claro que evidentemente la industria o las garantías de la industria que te decían esto no va a pasar, cuando en realidad desde el punto de vista científico sabíamos claramente. Lo mismo que pasó después con los refugios, es decir, discusiones bastante elementales desde la genética o desde la ecología, ni siquiera la genética, es decir, ¿cómo no va a aparecer resistencia, digamos, cuando yo estoy generando, digamos, una acción de presión, de selección tan fuerte sobre el sistema? Y recuerdo todavía que en su momento, cuando se discutía, una de las pocas personas que empezó a trabajar sobre esto de una manera desde lo social, desde los grupos, ni siquiera sé si era un grupo consolidado, no, fue Jorge Rulli, que ahora sé que está pachucho, que está, digamos, que está enfermo, y que siempre me criticó a mí, porque Jorge siempre me veía a mí como un académico, como un investigador, o lo que fuera, pero yo lo que rescato claramente de una persona así, que fue maravillosa, y que recomiendo que alguien que pueda vea el discurso de él que hizo para la cumbre de Gualeguaychú. Lo hemos compartido. Porque en realidad Jorge en el Instagram es una persona, completo. Ahora está enfermito, y yo creo que, como dijo Kika Kahneman de Entre Ríos hace muy poco, ¿no? Pero entero, y sería muy bueno para los jóvenes
que vean a esa gente que así con su dignidad enterita, todavía sigue manteniendo esas ideas, porque yo no veo tan claramente, digamos, esas ideas en otros espacios, ¿no? Con tanta claridad, ¿no? Es decir, con tanta mirada de escenarios de mediano plazo, es decir, realmente que vaya mi mejor recuerdo a Jorge, que vayan lo mejor posible ahora en estos tiempos, que sé que está jodido, pero la realidad es que es muy bueno para los jóvenes, que puedan ver esos esfuerzos individuales, solitarios, de tipos que se plantaron, ¿no? Y creo que por eso un poco la cosa se tuvo que equilibrar un poco en Argentina, por gente muy en solitario, hablando de eso. El caso de Morelo conmigo fue: hijo, investiga lo que quiera. Esas eran sus palabras. Y mientras tengamos respaldo científico para esto, hacelo. Y no lo podía hacer en agronomía. Eso también ustedes lo saben. Es decir, yo renuncié a la Facultad de Agronomía de la UBA justamente porque en realidad yo tenía un cargo insignificante y me tiraban con todo. ¿Qué pasaba? La persona más encumbrada de la Secretaría de Agricultura, que daba paso a los OGM, también era funcionaria o profesora de la Facultad de Agronomía, te podés imaginar. Encima justo salió mi libro, ¿no? Cosas interesantes, sí. Y ahora mismo, permitime, y ahora mismo recuerdo en agronomía que hay algunas profesoras que están siendo perseguidas. Y eso también hay que comentarlo, es decir, hay que discutir todo para poder generar algunos cambios. Otra cuestión importante que ahí Gustavo preguntaba sobre el tema de la genética del futuro. Yo creo que para la agroecología como tal, el papel de la genética es crucial también. Es decir, yo como genetista creo, por supuesto, que tenemos que tener... A ver, ¿quién es el primer genetista? El primer genetista es el agricultor. Es decir, el campesino que se lleva la semilla, la prueba, la testea, la pone en un lado, la pone en el otro y lo que fuera. Y creo que ahí hay una cuestión clave. Bueno, nosotros lo único que hacemos sobre eso es sistematizar todo ese trabajo, llevarlo adelante y buscar, digamos, mejores variedades. La búsqueda de la productividad, que a veces uno critica con razón, pero la productividad con la estabilidad digamos, de la producción es un camino importante. Yo creo que la genética tiene mucho que dar todavía para la producción agroecológica. No podemos quedarnos con lo anterior, es decir, todo evoluciona. Bueno, después de todo lo que nos ha explicado y claramente Walter, perdón, creo que muchos van a querer buscar los libros. Entonces, repito, GEPAMA, se escribe G-E-P-A-M-A. Ahí van a encontrar toda esta información y además la revista Fronteras. La Fronteras, que podés mostrarla, sí, que las trajo hoy, que vamos a ponerla así, porque estamos así. Habla el micrófono. La revista que es la que publica, ¿no? El GEPAMA, sí. La revista Fronteras. Y que en este número 18 del 2020 hay un artículo: Las bases y principios de la agroecología, una perspectiva de América Latina, justamente escrito por Walter Pengue. Así que se los recomiendo para leer ahí. Muy bien. Hacemos un pequeño corte con algo de música y volvemos. Gracias. No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarme puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. No quiero
quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos, mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. Ya nada me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. El avispero, reverdeciendo el asfalto. El avispero, una trinchera verde. El avispero, cerca de las raíces. Y acá seguimos en el avispero por Radio Caput con Eduardo Rat y con la visita de Walter Pengue. Un placer, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Teníamos varias preguntas más, pero se nos fue el tiempo con tus explicaciones. No se nos fue, ganamos tiempo, digamos, sí, con todo esto. Así que brevemente 2 o 3 cositas. Mencionaste en las redes el fallecimiento de Otto Solbring. ¿Qué podés hablarnos de él, de su obra? ¿Cuál fue tu relación con él? Y sabemos que últimamente estuviste de viaje en Sudáfrica. ¿Qué actividades realizaste? ¿Para qué viajaste? Bueno, con respecto a Otto lo conozco a través de Jorge Morello, hace décadas ya. Lo lindo que teníamos, y que justamente ahora que se habla tanto de la grieta y la separación de las miradas de las distintas personas, era una maravilla porque Otto y Morello tenían distintas miradas. Que era un poco como también Morello y Soriano tenían distintas miradas, ¿no? Respecto a la ecología, pero Otto tenía la gentileza de cada vez que venía a Argentina pasar por el GEPAMA y hacíamos una juntada entre toda la gente del grupo para escuchar a lo que serían para nosotros nuestros dos sabios, es decir, ese intercambio y ese diálogo de qué pasa con qué y por qué. Una vez yo estaba dando clase allá en agronomía y me llama Morello y me dice, está Otto y vamos a almorzar, ¿querés venir? Salí volando de la facultad, salí volando. Me acuerdo que iba corriendo por la facultad a tomarme el tren Lacroze, del Lacroze el subte para llegar al centro y encontrarme con ellos. Digo, era una maravilla escucharlos. Y
y Otto fue un ecólogo de primerísimo nivel, con una mirada, creo que de faros largos, posicionado quizás más en los países desarrollados. Ahí está un poco la discusión que algunos podemos tener respecto a esta mirada un poco distinta de hacia dónde va la agricultura, un poquito desde nuestra mirada del sur, pero eso no quita lo bueno y lo interesante de sus libros, por ejemplo, es decir, y libros que publicó junto con Jorge Morelo también, ¿no? Es decir, pensando en la Pampa en particular, o la Argentina como granero del mundo, ¿no? Es decir, esas miradas no las puedo olvidar, y tuvo la gentileza también en su momento, cuando empezaba esta discusión de los transgénicos, decir, che, Walter, Aprecita hace un congreso en tal lado, te queremos escuchar. Y bueno, esas cabezas abiertas que después se cerraron, fue muy lindo y muy evidente y muy interesante estar discutiendo junto con Aprecit, es decir, invitarme justo a mí, que más o menos podría ser el patito de la boda, ¿no? Es decir, y era muy rico su mirada y su perspectiva, y bueno, por eso el recuerdo de todo el grupo. Nuestro grupo también se formó en parte de alguna gente nuestra en Harvard, junto con la colaboración que Otto siempre tuvo con la gente él fue director del David Rockefeller Center de Harvard, y eso nomás, es decir, fue una persona que siempre quisimos. Cuando falleció Morelo, me acuerdo tal cual habérselo comentado y sentir el golpe del otro lado. Se querían mucho, y cuando uno ve esas cosas que uno dice, bueno, son distintos pero son tan iguales, tan similares, y uno aprende de esos profesores. Bueno, acá hay un mensaje de un oyente. Buenos días, soy Lorena, profe de geografía, trabajo la problemática de la soja en la Argentina, así que muchísimas gracias por este valioso material y conocimiento de Walter. Bueno, muy gentil, muchas gracias. Bueno, y un minutito entonces sobre tu viaje y nosotros tenemos que... Sí. Y esto del viaje tiene que ver mucho con el trabajo que estoy haciendo ahora, es decir, en el panel del IPBES, que no les voy a decir lo que significa, pero bueno, es un panel grande de las Naciones Unidas, como si fuera, es el panel de biodiversidad de las Naciones Unidas. El otro más grande conocido es el de cambio climático, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy en el del IPBES, estuve en el del cambio climático también, escribiendo el documento 6, y en el IPBES estuvimos en el Parque Kruger, en Sudáfrica, haciendo, digamos, una segunda reunión de nuestro equipo de investigación vinculado con el uso de los recursos naturales, que es lo que está pasando ahora. Esto se llama Nexus, y lo que está haciendo es una discusión entre agua, energía, alimentos, cambio climático, y se va a publicar un documento mundial calculo que en el año 2025, a principios del año 2025. Esa es la responsabilidad que tengo yo, que soy coordinador de autores. Tenemos la suerte Argentina de tener muy lindos colegas ahí trabajando. Por ejemplo, en el otro grupo de trabajo que están publicando, digamos, un próximo documento también está Lucas Garibaldi, que también es un científico joven de nuestra propia facultad, de la Facultad de Agronomía de la UBA. Sí, que está en la Universidad de Río Negro también. Que está en la Universidad de Río Negro ahora. Es decir, hay investigadores de otras facultades también. Es decir, en el IPBES hoy en día viene creciendo y viene siendo escuchado. Lo importante es eso. Bueno, creo que a todos se les puso la alerta, ¿no? Es decir, la desaparición de especies que tenemos, es decir, 1 millón de especies a punto de desaparecer en las próximas décadas, la advertencia de la importancia de las especies para el sostenimiento del propio sistema alimentario. Es decir, hay un montón de interrelaciones que quizás bueno, no da tiempo para hablarlo ahora, pero que evidentemente tienen que llamar la atención de la sociedad para protegerla. No es salir a decir, bueno, protejamos a la mariposa monarca o a talco o a los elefantes, que bueno, los elefantes justo en Kruger es al revés, es decir, son uno de los principales destructores de naturaleza, se puede discutir también, pero es importante la palabra esta clave, ¿no? Los servicios ecosistémicos, los servicios dados por las especies hay que sostenerlos. Y bueno, eso desde la economía ecológica es parte de lo que hacemos. Excelente. Uy, seguiríamos charlando un montón. Nosotros
tenemos un sorteo que pusimos por las redes, el sorteo de bolsones de verduras agroecológicas de la UTT, y bueno, es nombrar a los ganadores del sorteo, nombramos, y si no, lo ponemos por las redes, y bueno, y agradecer la charla, bueno, a Santi Cícero, Gaby Mesuti, Silvia Eiderman, y Diego Viarengo. Bueno, un comentario, felicitaciones a todos. Santi justamente fue partícipe del proyecto Bolsón Soberano de la Caliza de Buenos Aires hasta hace unos meses. Mira. Así que, bueno. Y si no me equivoco, ahí escuché un nombre de Silvia Eiderman, me parece que es de una de las calizas también. Sí, me parece recordar el nombre de ella. De la Universidad de San Martín. Qué bien. De la Universidad de San Martín. Sí, bueno, placer la charla. Sí, ¿Tenías que decir gusto. Algo más, Edu? No, un gusto, bueno, volver a charlar con vos y con todos estos recuerdos y todos, bueno, estos conocimientos de que nos conocimos hace tanto tiempo, ahora, bueno, toda tu trayectoria en estos temas. Así que muchas gracias por venir. No, yo muchas gracias a ustedes y esto que decís, la agronomía es una carrera apasionante y creo que nuestra facultad ahora está abriendo los espacios gracias a ustedes, a estos profesores y a los alumnos que están demandando esto, y esa carrera apasionante hay que seguirla y hay que transformarla y la agroecología puede ayudar a ese proceso también. Bueno, gracias de vuelta. Muchísimas gracias, un placer, muchísimas gracias. Nos encontramos el sábado que viene. Perfecto. Nos vamos con música. Muchísimas gracias, Walter Pengue, Edu Wright y Marina González Galvalesi. Hasta el sábado que viene. Gracias, Nico. Chau, hasta luego. chau. Adiós, buen día. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté